ratito habló Bolsonaro. ¿Y qué dijo? A ver. Ah, está Patricio de la Barra ya en línea. Patricio, bienvenido. ¿Cómo estamos una vez más? Hola, muy buenas tardes. Sí, una vez más, exactamente. Ahora ya estamos en casa después del discurso de Bolsonaro ahí en la Avenida Paulista, que lamentablemente había un problema de sonido y no se pudo escuchar muy bien, pero sí, él fustigó nuevamente, como lo hizo en la mañana ahí en Brasilia, al ministro Alexandre de Moraes, diciendo que no iba a permitir que este tipo de excesos se estuviese cometiendo en el país y llamó a una reunión al Consejo de la República para mañana. Este Consejo de la República reúne a personalidades importantes, incluyendo el vicepresidente, el presidente de la Cámara Baja, el presidente de la Cámara Alta, Marcelo Pacheco, Artur Lira, y también miembros del Poder Judicial. De manera que él convocó a estas personas, no quiere decir que vayan a ir, pero por lo menos fue lo que dijo. Ahora, en la Avenida Paulista también un discurso bastante encendido, agradeció a sus participantes, aproximadamente unas 4 millones de personas, según los cálculos de la Policía Militar, y el único lugar donde se registraron algunos conatos disidentes fue en Brasilia, donde se rompió esta barrera que separaba a los dos grupos, tanto a los opositores que estaban protestando contra Jair Bolsonaro y a los, lógicamente, de la oposición que estaban a favor de las medidas de Jair Bolsonaro y contra el Supremo Tribunal Federal, también reclamando con una serie de otras cosas que el gobierno tendría que haber ya tomado algunas medidas un poco más serias con respecto a que lo dejen gobernar. Eso más o menos es la tónica que hubo en San Pablo, por lo menos ahí en San Pablo puedes ver las imágenes. Por primera vez en la historia, estoy hace 40 años acá en Brasil, he participado en centenas de manifestaciones contra Dilma, a favor de Lula da Silva, a favor de todo el mundo y contra todo el mundo también. Y nunca vi un acúmulo tan grande, pero impresionante de gente en la Avenida Paulista, y las calles adyacentes estaban todas prácticamente llenas, no se podía caminar. En Brasilia lo mismo, Río de Janeiro, en 22 ciudades del país, manifestaciones en pro y a favor es decir, contra y a favor de Jair Bolsonaro o del gobierno de Jair Bolsonaro. Ahora, interesante, Paulino, una de las entrevistas que hice ahí, un señor me dice, no somos todos a favor de Bolsonaro, somos todos contra el Supremo Tribunal Federal, somos todos contra la corrupción que ha vuelto en forma bastante fuerte. O sea, ahí, Patricio, haceme una pausa para poder preguntarte y comprender desde acá algunas cosas. Perdón. En este relato tan magnífico que haces desde allí. Pero quiero decir, acá lo que hay es un colectivo que está protestando, no validando a Bolsonaro, sino protestando básicamente contra las libertades que ha otorgado el Tribunal Superior, los juicios que ha dado vuelta, ¿no, Lourdes? Porque, digamos, Lula termina en libertad porque le anulan los juicios. Exactamente. Un tecnicismo, claro. Exactamente. Un tecnicismo que están utilizando. No, pero no es solamente Lula. Por ejemplo, el jefe máximo del PCC, el primer comando de la capital, que es la organización criminal más fuerte que hay acá en el país, fue liberado. El director, no sé cómo se llama en ese caso, el presidente de esto, y el segundo de a bordo fueron liberados por decisiones monocráticas de ministros del Supremo Tribunal Federal. Entonces no es solamente políticos que están siendo liberados. Entonces eso es lo que reclama el pueblo en estos momentos, y había muchos carteles en ese sentido, reclamando contra esta situación. Y también... sea que es interesante, porque ahí lo que dice Bolsonaro es... Y por supuesto capitaliza parte de ese descontento, dice que probablemente sean ellos los culpables de lo que pasa en Brasil, a sabiendas de que él también tiene responsabilidades en otros temas, pero al mismo tiempo le endilga, digamos, a los jueces una lectura política, no jurídica, apartada de la ley a propósito de los tiempos por venir, que eventualmente podrían ser de un protagonismo, una vez más, en primera plana de Lula y compañía, y en consecuencia entonces empiezan a tomar decisiones ya moldeados por el poder futuro, no por el poder de hoy. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Perfectamente, y además te digo, endoso todo lo que tú dijiste, porque realmente exactamente eso es lo que se está viviendo en estos momentos aquí en el país. Hay una polarización, como te decía anteriormente, claro, de fuerzas, pero justamente Bolsonaro está consiguiendo aprovechar este descontento que hay contra las autoridades judiciales que están liberando a esta gente, que están yendo contra Sergio Moro, que era el hombre que encarceló a 110 entre empresarios y políticos de 26 tendencias, con este proceso del lavallato. También está reclamando a favor de que continúen con el lavallato, es decir, la gente en Brasil es muy conservadora, primero, y segundo, que ellos quieren, claro, que esto no vuelva a ocurrir, que no vuelva a haber un gobierno tan corrupto como los que se registraron anteriormente, ¿no? Sí, definitivamente. Pienso en voz alta, te aprovecho, Patricio, en virtud de tu generosidad. Lo que está viviendo Brasil en consecuencia es también una interpelación
al contrato social y al cumplimiento que los jueces dan de ese contrato social. Exactamente, perfectamente. Y no solamente ellos, también se reclamó mucho contra el Congreso Nacional, que engavetó algunas de las medidas provisorias que habían sido enviadas al Congreso, incluso el impeachment a Alexandre de Moraes, también hubo reclamos por eso, porque el presidente del Senado, Marcelo Pacheco, quien podría haberlo colocado en votación en el plenario, no lo hizo y lo sostuvo y lo mantiene todavía engavetado. Entonces todas estas cosas, claro, están molestando mucho a los brasileños. No es que estén a favor de Bolsonaro, que Bolsonaro sea una figura. Hay muchos bolsonaristas, eso es evidente. Hay mucha gente también muy radical en ese grupo de gente que está ahí en la Avenida Paulista, que estuvo en la Avenida Paulista. Pero en los dos lados hay personas de ese mismo tipo, ¿no? Personas que admiran, no sé, que son más lulistas que el propio Lula. Entonces ese tipo de cosas que es lo que a veces empaña estos movimientos que se realizan y que realmente son interesantísimos. A mí hasta me emocionó un poco en un momento cuando cantaron. Eran 4 millones de personas cantando la canción nacional, es decir, había algo más que la presencia de Bolsonaro, la espera que tuvieron durante el día, ¿no? Y Patricio, esos polos que parecen atraerse entre Bolsonaro, Lula, etcétera, ¿también están marcando a fuego la política brasileña o hay terceras opciones, otros espacios? ¿Podría haber algún emergente de cara a la elección del año próximo? Sí, los emergentes lamentablemente están quedando por el camino. Sergio Moro sería uno, que es una tercera vía interesante porque el pueblo realmente lo quiere, está con él, quería que fuese ministro del Supremo Tribunal Federal y lo quieren como candidato, pero él hasta ahora no se ha manifestado. Segundo, otro, Ciro Gómez, que es un candidato que aglutina un poco a la izquierda, pero se ha quedado mucho en el discurso antiguo, rance, que ya no convence a nadie. Tiene un 17%, 18% de preferencias en las encuestas, pero yo creo que está en torno al 7, 8%. El otro que aparecía con grandes posibilidades y que sería una tercera vía es Eduardo Leite, que es el gobernador de Río Grande do Sul. Lo están preparando, yo creo que en la disputa interna que debe haber en el PSDB con Joan Doria, él debe ser el vencedor y ahí sería una tercera vía que podría aglutinar muchos sectores de derecha y también de izquierda. ¿Bolsonaro inexorablemente va a la reelección o quizás diga paso en esto? ¿Perdón? ¿Bolsonaro iría a la reelección inexorablemente, entendés? Yo creo que sí, los partidarios de él lo quieren como candidato, incluso en más, hoy estaban ministros de Estado que son importantes como Tarcisio de Freitas, que es el ministro ay, me olvidé ahora la palabra, bueno, es como ministro de Obras Públicas, más o menos, de la infraestructura. Él habría sido el candidato para suceder a Jair Bolsonaro, pero él ya declinó en favor justamente de Jair Bolsonaro. Entonces yo creo que el candidato oficial del oficialismo sería Jair Bolsonaro hasta el momento, a menos que ocurra algún percance en el camino, alguna cuchilla grande, alguna cosa. ¿Cuántos integrantes tiene el Tribunal Superior de Justicia en Brasil? Son 11 miembros, de los cuales uno fue colocado por Bolsonaro ahora porque ya uno cumplió los 75 años, Marco Aurelio de Mello, y ya tuvo que renunciar. El otro anterior, Alexandre de Moraes, fue colocado por Michel Temer y los otros 7 u 8, me parece que restan, son 11 en total, fueron colocados por Lula da Silva y Dilma Rousseff. Entre ellos está Fachin, que fue el hombre que encontró este resquicio, o por lo menos y lo liberó, es decir, dijo que los juicios, anuló los juicios y los llevó para Brasil. Ese Edson Fachin fue colocado por Dilma Rousseff. Lo último, aprovechándote y te pido disculpas por tanto atrevimiento, por favor, digamos. Por favor. Pero cuando vos ves la calle, cuando vos ves lo que está pasando, vuelvo a esta pregunta inicial, porque en algún momento había preocupación por la tensión que se podía suscitar. No estamos hablando ni de una protesta violenta, ni de detenidos, ni de enfrentamientos en la calle, pese a posiciones tan encontradas. Exactamente, no ha ocurrido absolutamente nada, por lo menos en la Avenida Paulista. Antes de salir inclusive conversé nuevamente con la Policía Federal, ellos son muy fácil de acceso y te dan datos. Ahora, ellos no tienen el número determinado, pero tampoco hubo registro de algún incidente mayor. Incidentes menores, el robo de un celular, algunas cosas así, pero cosas menores. Ahora, no hubo enfrentamiento. En Brasilia, como te decía anteriormente, como se rompió esa barrera que separaba a los dos grupos, eso fue anoche, por un grupo de camioneros que se tomaron, que querían tomarse la Plaza de los Tres Poderes,
Ahí hubo conato de incidente, la policía tuvo que intervenir y los separó con estas bombas de efecto moral, bombas de gas, pero no pasó a mayores. Ahora, no sabemos lo que va a pasar ahora en el sector donde está la gente que es opositora, que reúne a una serie de partidos de izquierda, donde están en el valle de Añangabaú. Ahí justamente llegan estos grupos que son los Black Bloc, que inclusive ellos mismos los han impedido de participar, pero bueno, se filtran de una cierta forma, y son un poco más violentos, agreden a las personas o rompen patrimonio público, bancos, una serie de otras cosas, pero ojalá que estén controlados. En el sector que están yo creo que no van a hacer mucho daño, porque es diferente cuando están en la Avenida Paulista. En la Avenida Paulista cuando yo me vine había absolutamente nada, todo muy tranquilo, y bueno, todos querían escuchar la palabra de Jair Bolsonaro. Lamentablemente el equipo de Son parece que no estaba muy adecuado, ¿no? Muy bien. Te mando un enorme abrazo y mil gracias, Patricio, gracias. No, por favor, estamos a disposición para lo que estime conveniente. Hasta la próxima. Esta novena, esto aquí comienza ahora.